Bueno, gracias por venir. Gloria a Dios que hoy podemos compartir nuevamente la palabra de Dios. Hoy continuamos con nuestra serie acerca del Espíritu Santo y vamos a hablar de el Espíritu de gracia y cómo es que Jesucristo se manifiesta por medio del Espíritu de gracia. Recuerden que hemos estado hablando del Espíritu Santo, hemos estado hablando que cada vez que el Espíritu de Dios se manifiesta es un don, es una porción de el don de Dios. Entonces hemos hablado del espíritu de sabiduría, el espíritu de consejo y hoy vamos a hablar del espíritu de gracia. ¿Por qué vamos a hablar de él? Porque la semana pasada estuvimos compartiendo acerca del espíritu de oración y cómo esto es un don de Dios. Una cosa es orar, saber orar, pero otra cosa es tener un don que significa una capacidad sobrenatural para orar. Es una capacidad que viene sobre una persona para darle algo que nadie nunca le ha enseñado, para que pueda producir un efecto que ningún otro puede producir, porque es un don de Dios. Asimismo, cuando hablamos del consejo, hay gente que puede dar un consejo por una experiencia que ha vivido, pero otros tienen un don sobrenatural para aconsejar, aún sin ni siquiera haberlo pasado nunca. Como Salomón tenía un don de sabiduría y él sabía cosas que nunca había experimentado porque era una capacidad sobrenatural que había sido dada por Dios. Entonces hoy cuando hablamos del Espíritu de gracia tenemos que continuar leyendo Zacarías 12:10 que dice, recuerden que habla de la liberación futura que Dios le daría a Jerusalén. Y dice la escritura, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Miren que esta porción de la escritura, Dios le está prometiendo a Jerusalén una liberación futura, algo que Él va a hacer para sacarlos de la opresión en la que ellos estaban viviendo. Y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a derramar dos espíritus. El espíritu de oración que vimos la semana pasada y el espíritu de gracia. Ellos dos van a venir a traer una liberación sobre Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? Nosotros somos Jerusalén. ¿Quién es Israel? El pueblo elegido de Dios. Nosotros somos. Así que cuando Él dice que va a derramar esto sobre Jerusalén, se está refiriendo a nosotros. Esta es la forma como Dios trae liberación. Y esta combinación es algo tremendamente impresionante y lo vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué no solamente la oración es poderosa, sino que ella tiene que venir combinada del Espíritu de gracia? Ahora, no es gracia como doctrina, porque la doctrina de la gracia es la justificación que se recibe por fe por medio de la gracia. Pero cuando el Espíritu me habla de espíritu de gracia, se está refiriendo a una porción de Dios que viene dada como un don. No dice gracia, dice espíritu de gracia. Si el espíritu de gracia, como ya hemos hablado antes, cuando se dice espíritu de santidad, Espíritu Santo, espíritu de amor, el nombre del espíritu se refiere a la personalidad de esa entidad. ¿Ok? Cuando decimos espíritu, quiere decir que hay una persona manifestada en ese espíritu. El espíritu se contrista, el espíritu se aviva, el espíritu tiene oídos, el espíritu tiene una personalidad y él va a producir en ti de acuerdo a cómo se llama. Entonces dice espíritu de gracia, me está hablando de que hay alguien, una persona del Espíritu Santo que se llama espíritu de gracia. Igual con los espíritus inmundos. Cuando hablamos de espíritu de muerte, ¿qué cree usted que produce el espíritu de muerte? Muerte. El espíritu de ira produce ira y cada uno de ellos conforme a su nombre. Entonces, el espíritu de gracia me está diciendo la escritura que hay alguien manifestado, es una entidad que puede producir emociones, es una persona que tiene emociones, que tiene ojos, que tiene boca, que tiene una influencia sobre el ser humano, porque es un espíritu. Gálatas 6:18 dice, hermanos,
La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Filemón 1:25, dos referencias bíblicas que dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Los dos versos me están mostrando que la gracia de Dios es depositada ¿en dónde? En mi espíritu, no en mi alma. No es algo que yo pueda discernir por medio del alma. Las cosas espirituales hay que discernirlas por medio del espíritu. Entonces, para poder tener una comunión con el Espíritu de gracia, debe ser una comunión ¿cómo? Espiritual. ¿Por qué? Porque Filemón y Gálatas me están diciendo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en mi espíritu. El espíritu humano con el espíritu de gracia se unen para producir algo. Igual que la oración, dice espíritu de oración. Tesalonicense dice que nosotros somos un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde va a depositar Dios el entendimiento de la gracia? En el espíritu. Por eso hay que discernirlo de manera espiritual, porque es una persona, igual que el Espíritu Santo, es una persona. Cuando hablamos de la gracia, vamos a hacer una explicación de lo que es la definición de gracia. Y vamos a comenzar con la palabra latina de gracia, que viene del significado gratia, que quiere decir don o favor sin merecimiento. Pero también quiere decir belleza y agradecido. Cuando alguien dice que otra persona está llena de gracia, se puede referir a la gracia espiritual del favor de Dios o a la apariencia física o a lo que la gracia de Dios produce en la apariencia física. Una persona llena de gracia. ¿Sí? Entonces, belleza, favor inmerecido, don de Dios, pero también quiere decir gratis. Ahora, cuando vemos el significado griego y el significado latino, no tenemos tanta profundidad como cuando analizamos el hebreo. Y esto es una tremenda revelación del Señor. Esa palabra que dice Zacarías 12, cuando habla espíritu de gracia, específicamente se traduce como, la palabra hebrea es kahem, que quiere decir bondad, belleza, agradecimiento y misericordia. Pero a su vez, esta palabra proviene de otra que significa Kahanán. Y esta palabra quiere decir, miren esto, doblarse o inclinarse en bondad hacia un inferior. Favorecer, conceder a causa de implorar por medio de la petición, el ruego, la súplica, la oración, también significa dar favor, pero la misma definición trae una ilustración, la misma definición. Y la ilustración dice, es el declinar de los rayos inclinados del atardecer. ¿Qué quiere decir esto? El cielo entero, gracia significa que el cielo entero, siendo el cielo alto, se inclina a favor del hombre. Eso es gracia. Imagínense cómo son los rayos del atardecer. Ustedes han visto un atardecer. Él va declinando y está primero en colores, diferentes colores, morado, rojo, azul, destellos amarillos, pero ellos se ven lejos y poco a poco, mientras hay un declinar, él se va haciendo cercano. Hasta que cuando usted mira, lo puede ver quizás al ras de su cara, de lo inclinado que está. Entonces, quiero que vean que la definición quiere decir el inclinarse, el doblarse a favor de alguien inferior. El alto y sublime se inclina para favorecerlo. Eso es gracia. Cuando nosotros hacemos algo por alguien que no tiene cómo, ¿qué estamos haciendo? Gracia. Cuando usted es un padre o una madre que está en autoridad y favorece a un hijo
que todavía no puede valerse por sí mismo, ¿qué está haciendo? Gracia. Cuando usted ve esas películas donde hay un rey, un monarca, y él va caminando y él se inclina y toma a un niño por la mano o a una persona, ¿qué está haciendo? Gracia. Entonces Dios, que es el alto y sublime, se inclina para favorecerlo. Como el cielo se inclina a la tierra, eso es gracia. Así lo hace Dios. Si no es lo mismo, esta profundidad, cuando Dios me está diciendo que va a derramar sobre mí un espíritu de gracia, me está diciendo me voy a inclinar para favorecerte. Amén. Entonces, vamos a analizar desde la definición todo lo que Cristo ha hecho y todo lo que Dios ha hecho para favorecer al hombre. Pero como hay tanta confusión, ustedes saben que lo contrario a la gracia es la ley, pero hay también dos factores que estorban la gracia. No solo la ley, sino las obras. Las obras son un gran estorbo cuando el ser humano cree que ha sido por lo que él hace que Dios lo ha favorecido. Recuerden que la definición dice favor sin merecimiento. Entonces vamos a hablar de Hebreos 10, 26 al 31. Y en este capítulo solo hay dos menciones del Espíritu de gracia en la Escritura. Zacarías, donde acabamos de ver que es la forma como Dios libera a su pueblo, pero también esta palabra que se llama, el título de este capítulo de Hebreos, se llama el que peca deliberadamente. Dice así, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irrepensiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Termina diciendo ahí, horrenda expectación, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces vamos a ir por parte desglosando este pasaje. Fíjense que dice, el que peca deliberadamente. Si voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, yo peco, entonces, ¿qué quiere decir voluntariamente? Hay dos tipos de pecadores. El pecador que nunca ha conocido al Señor, el que nunca se ha arrepentido, el que no tiene ningún conocimiento de la verdad, que vive sin ley, como dice la Escritura. Y hay otro que este verso me está diciendo, el que habiendo conocido la verdad, peca voluntariamente, sabiendo que lo que está haciendo es pecado. Es diferente. Entonces dice la Escritura, ya no queda más sacrificio para el pecado. Porque si el Señor te limpió y tú caes otra vez en esto, tú lo estás haciendo voluntariamente, deliberadamente. Dice, hay un solo sacrificio, la Escritura. Y si tú lo rechazas, ya no hay más nadie que te pueda ayudar. Dice, horrenda expectación de juicio. Y aquí vamos a ver algunas cosas de lo que la gente piensa acerca de Dios. Como si Dios es injusto, como si Dios voluntariamente hace cosas para dañarte. Quiero que vean que el pasaje dice, el que peca deliberadamente, no hay más sacrificio para ti. Dice también que hay una expectación de juicio. Pero ¿por qué me menciona en el verso el que viola la ley de Moisés? Porque lo contrario a la gracia es la ley. Si tú desprecias la gracia, te toca cumplir toda la ley para salvarte.
Y eso es imposible. Entonces, dice aquí, ¿cuánto mayor castigo? Porque el que pecaba en la ley se moría. El que quebrantaba la ley, el castigo era la muerte. Entonces el apóstol está diciendo aquí, ¿cuánto más castigo hay para el que afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué significa afrentar? Afrentar significa contristar, humillar, burlarse, pisotear, dice el verso. Entonces fíjense que esto se los voy a poner en términos humanos, porque a veces hay una abstracción en la escritura que hay que ir poco a poco estableciendo. Supongamos que a alguien le da un regalo con el poco dinero que tiene. Con lo poco que tiene le compró algo. Y usted le dice, eso a mí no me gusta. No había algo mejor. No había otro color. ¿Por qué me diste eso? Solo te alcanzó para comprarme esto. Eso es una afrenta a la gracia. La gracia es un regalo, es un don, es un favor. Y tú la resistes, tú la humillas. Como no te costó nada, porque es un favor inmerecido, como no fuiste tú el que trabajó para comprar eso, humillas la gracia. ¿Quién pagó el precio en la cruz? Cristo. Entonces, como tú no pagaste el precio, como tú no fuiste el que fue humillado, al que le arrancaron la barba, al que vituperaron, escupieron, tú lo humillas, tú lo pisoteas, tú lo resistes, tú lo afrentas. El don, como es un regalo, como no te costó nada, tú lo resistes. No lo quiero, no quiero tu regalo. Y dice aquí la escritura, no solamente que lo afrenta, dice, sino que pisoteare al Hijo de Dios, pecando voluntariamente. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Quiero que sepan que cada vez que usted peca voluntariamente, afrenta al Espíritu de gracia. Es como si le mandara un testimonio al cielo donde, ¿sabes qué? No me importa el don que me diste, no me importa tu sacrificio, no lo necesito. Y lo afrento. ¿Y saben qué? Jesús ahí con su regalo. Y el Espíritu de gracia es el que produce en nosotros ese arrepentimiento, es el que produce en nosotros la comprensión del sacrificio, unido a la oración. ¿Para qué? Para que puedas venir al trono de la gracia. ¿Cómo se llama el trono? El trono de la gracia. Confiadamente. ¿Por qué confiado? ¿Ustedes recuerdan que el que entraba al lugar santísimo moría o el que entraba delante de la presencia del rey sin ser llamado podía morir? ¿Por qué dice confiadamente? Confiadamente porque Jesús rasgó el velo para que tú pudieras entrar ahí delante de ese trono. No por ti, no por tus méritos, sino por lo que Él hizo. Entonces este espíritu es una persona que está constantemente queriendo atraerte al beneficio del Señor, queriendo que tú reconozcas el beneficio del Señor, pero tú lo afrentas. Dios no es bueno, Dios es injusto, Dios no hace las cosas bien, Dios no me ama. Eso es una afrenta al Espíritu de gracia. Después que Él dio todo por ti, hizo todo, yo estoy solo, yo no tengo nada, nadie me quiere, nadie me ayuda. Esto es una afrenta. Pero como tú no sabes cuánto costó ese precio, cuando alguien tiene algo valioso, algo de oro, algo lindo, algo caro, lo cuida, lo tiene en una cajita, porque es valioso. ¿Y la sangre de Cristo cuánto vale para ti? Como tú no pagaste el precio, pero si a ti te hubiese tocado pagar por eso, lo cuidaras, lo amaras, no lo afrentaras porque sabría, hasta una blusa que a usted le costó caro, usted la plancha, la pone en un lugar, si es blanca le pone un plastiquito,
porque es algo bonito, importante. ¿Y la sangre de Cristo cuánto vale para ti? Cada vez que pecamos voluntariamente, declarando cosas que van contra la palabra de Dios, afrentamos la gracia. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque Dios a su Hijo, Él lo ama, como usted puede amar los suyos. Y Él no quiere que nadie le afrente a su Hijo, porque Él sabe lo que su Hijo sufrió. ¿Recuerdan en el Getsemaní cuando sudaba sangre? Le costó caro esa cruz. Y el Padre no va a dejar que nadie vitupere a su Hijo otra vez, porque una sola vez Él pagó el precio, para siempre. No tiene que ser vituperado dos veces. Entonces el Padre no va a dejar que nosotros humillemos nuevamente a Jesús. Como usted como padre tampoco lo dejaría. Si se ama a un hijo, se ama a un sobrino que usted ni siquiera lo parió, imagínese cuánto el padre ama a su hijo. El Espíritu de gracia es Cristo. El Espíritu de gracia es Jesús. Por eso dice que la afrenta a Él es la afrenta a su Hijo. Porque el Espíritu de gracia es Cristo. El que estaba encarnado ahora está un espíritu dentro de usted. ¿Produciendo qué? Convencimiento, avivamiento, arrepentimiento, para traerte a los beneficios de la gracia. Pero muchas veces lo ignoramos. Ciertamente a veces el Espíritu de gracia, cuando vamos a hacer algo que no está bien, Él te dice, no lo hagas. Él dentro de ti te ruega, te suplica, no lo hagas. Y uno lo ignora. Yo voy a ser feliz hoy. Yo voy a hacer esto porque yo quiero hacerlo, porque me siento mal, porque estoy triste y me voy a divertir o qué sé yo, cualquier otra cosa. Y el Espíritu de gracia dentro de ti, no lo hagas. Y lo ignoramos. Y eso es una afrenta. Pero ¿sabes por qué? No porque Él quiere llevarte a la condenación, sino porque Él quiere que la horrenda expectación de juicio no venga sobre ti. Porque para eso Él pagó el precio. Si usted le regala algo a alguien y esa persona lo va a buscar en esa tienda donde usted se lo dio y le cobraran otra vez la factura, ¿cómo se sentiría usted? Mal, porque yo te lo regalé. ¿Por qué te lo volvieron a cobrar si yo lo dejé pago? Entonces Cristo no quiere que el diablo te cobre el precio que Él ya pagó. Por eso es que el Espíritu de gracia te dice, no lo hagas. Y dentro de ti hay una voz, porque es una persona que te suplica, que te ruega que no peques voluntariamente. Como les decía, hay una diferencia entre la doctrina de la gracia, que es la justificación por medio de la fe de la ley, lo que nos quita la ley de encima, pero la doctrina no es el espíritu de gracia. Aunque está todo obviamente relacionado, como cuando decimos que Dios es uno, pero también son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, así la gracia misma es una sola, pero tiene un don especial en el espíritu de gracia, para producir dentro de ti, combinado a la oración, cosas magistrales para tu vida, majestuosas, como la misma definición como el cielo se postró. Deshonrar la gracia es perseverar en el pecado, es quitarle a Jesús su valor, como si el derramamiento de la sangre de Jesús no significara nada, como si Él murió por nada. Es despreciarlo gratis porque no te costó nada. Y hay gente que es así. Usted hace un evento gratis, por ejemplo, para ayudar y si no cobra nada, la gente no va. Pero el que pagó, va. Ciertamente, así es el ser humano. Incluso hay un dicho aquí en Colombia como que gratis, de eso gratis, nada, algo así. ¿Por qué? Porque da inseguridad, gratis. ¿Y eso cómo que gratis?
Y así es el don de Dios, no tiene que pagar nada. Pero cuando no se paga nada, entonces la gente no valora. Donde usted tiene su corazón está su tesoro. Donde usted pone algo, a usted le importa. Si usted no puso nada ahí, no le importa. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué significa don? Regalo. No hicimos nada para merecernos esto. Y ojo, no es solamente lo que vivimos aquí en la tierra, ni cómo vivimos en la tierra con pocas cosas o con muchas. Estamos hablando de la salvación, de la eternidad, porque esto es un momento breve y después vendrá la vida eterna. Y esa vida eterna no te toca sufrirla en tormento y en fuego por el don de Dios. Toda la vida eterna, que es muchísimo más larga que esta, porque Jesús hizo algo valioso, de gran precio, es que tú y yo vamos a ir con el Señor al cielo y vamos a estar con Él en la eternidad. No solamente vivir aquí bien en la tierra. Y es un don de Dios, o sea, no nos costó nada. Y fíjense por qué dice la Escritura lo de la horrenda expectación, lo de caer en las manos del Dios vivo. No es porque Dios sea un vengativo contra ti. Y esto lo quiero explicar porque hay mucha gente que tiene un concepto equivocado de Dios, completamente equivocado, que Dios castiga, que Dios es malo, que Dios es un Dios de juicio. Miren, la Biblia dice, si yo te hubiese pagado conforme a tus iniquidades, ya te hubiese destruido. Si el Señor quisiera, Él nos hubiese erradicado de la tierra. Entonces tiene que conocer a Dios realmente como Él es, pero hay cosas espirituales que operan. ¿Qué produce la condenación? ¿Qué produce el juicio? La incredulidad. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el Hijo unigénito de Dios. ¿De qué me condena Dios? La incredulidad me condena. Eso me condena. Cuando yo tengo la gracia para mí, el cielo desplegado para ayudarme, y yo lo rechazo, y lo rechazo, y lo rechazo, eso me condena. No es que Cristo vino a condenar, es que si tú no crees en Él, que Él es el don de Dios, que Él es el Espíritu de gracia, y lo afrentas, te condenas a ti mismo. Lo contrario a la gracia es la condenación, es la culpa. Si yo rechazo el perdón, me condeno soy yo, no Dios. Y para eso lo voy a ilustrar con Mateo 12, del 43 al 45. Esto se llama el espíritu inmundo que vuelve. Quiero que vean esto que es de liberación, pero lo voy a introducir acá para que puedan comprender el carácter de Dios. Es una enseñanza que Jesús está dando. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa. Fíjense, dice, ¿quién dice? El espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir eso? Que los espíritus dicen, hacen, tienen emociones, pensamiento, este maquinó. Voy a volver a mi casa. No lo vean como la Biblia, con la religiosidad, véanlo con la revelación. El espíritu inmundo está maquinando, está hablando, está trazando un plan. Cuando vean espíritu, el espíritu tiene ojo, oído, emociones, sentimientos, pensamiento, mente. Entonces le está diciendo, yo voy a ir a mi casa, a ese lugar donde yo estaba. Volveré a mi casa de donde salí y cuando llegue, la haya desocupada, barrida y adornada. ¿Por qué? Porque se le había hecho un proceso de sanidad, una liberación. Los demonios se habían ido. Esa era la casa que representa a usted por dentro, no estaba desordenada, llena de inmundicia, sino que estaba adornada, barrida, limpia. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus
Fue a buscar otros espíritus. El Espíritu Santo es real y el diablo también. Fue a buscar 7 espíritus peores que él, de mayor rango, porque a él lo habían desalojado. Y estando de aquel hombre y el estado de aquel hombre viene a ser peor, el estado postrero de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, ¿quién le da legalidad a ese demonio y a los otros 7 para entrar? El pecado voluntario. Porque aquí no se está hablando de la samaritana, la adúltera, los que no conocían al Señor. Aquí me están hablando de alguien que pasó por un proceso de sanidad, que conoció al Señor, que fue a la iglesia, se congregó, oró, ayunó, conoció la palabra de Dios, porque si no, no hubiese podido tener una casa ordenada, limpia, barrida. Igual como lo dice Hebreo, el que peca voluntariamente habiendo sido iluminado en el conocimiento de la verdad. Entonces, cuando usted peca, después de venir a procesos de sanidad, después de venir al arrepentimiento, lo que está haciendo es que el estado postrero sea peor que el primero. ¿Y saben qué hace el ser humano? Dios es malo, Dios es injusto, Dios es castigador porque yo estoy mal. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Quién lo hizo? ¿El Señor? No, uno mismo. Porque si el diablo maquina, pero no tiene legalidad, no puede entrar. Él no puede entrar. Él entra cuando usted peca voluntariamente, habiendo conocido al Señor. Entonces, nunca crea que Dios es castigador, vengativo, malvado, injusto. Es su propio pecado el que lo ha llevado hasta ahí, resistiendo la gracia. Entonces, un día Dios lo ayuda un poco. Estaba en la inmundicia. Dios lo ayuda un poco. Y en ese contentamiento que la carne tiene, vuelvo y peco. Vuelvo y hago lo malo. Vuelvo y hago lo malo. ¿Qué pasa? Mi estado postrero viene a ser peor. Entonces nunca logró avanzar de verdad, ir de gloria en gloria, como dice la escritura que deberíamos ir, porque cuando estaba empezando la luz de la aurora a alumbrar, hasta ser perfecta, volví a caer. Y no solamente yo me condené, sino que afrenté al Señor y caí en la horrenda expectación de juicio. ¿Porque Dios me metió ahí? No. Porque rechacé el regalo. Porque saben, muchas veces la gente que ha crecido en familias donde hay tanto desagradecimiento y desprecio, así como se acostumbraron de niños a despreciar y a ser despreciados, a que alguien te da un regalo y para ti no vale nada, o crees que te lo mereces todo, que siempre lo vas a tener, y desprecias a los que te dan, así después te relacionas con el Señor. Y no es cierto, no es así. El pecado te destruye. Vamos a ver otro ejemplo corto. Jesús y el paralítico de Betesda. Solo un verso, no vamos a leer la historia. Juan 5:14. Jesús, después que lo sana, le dice esto. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Miren el consejo de Cristo en la carne, el verbo, el cielo, aquí en la tierra, como si usted se encontrara a Cristo hoy en su camino. Porque la palabra es la misma, Él está hablando como si estuviera hoy aquí. Y dice, no peques más para que no te venga algo peor. Eso es su consejo. Entonces, ¿por qué Él dice eso? Porque Él sabe que el estado postrero, después de haber sido sanado, va a ser peor, vas a quedar peor. Y Jesús no quiere eso. Entonces, esa es la razón por la que muchas veces no avanzamos y estamos mal. No es Dios, somos nosotros que tenemos que perseverar en oración. ¿Para qué? Para que la carne vaya menguando
Y cuando el Espíritu Santo, por medio de la gracia, le hable, no lo hagas, detente. ¿Recuerden la sabiduría, que es poner por obra lo que aprendemos? Si no, perseveramos en la necedad. El necio es el que sabe, pero no lo pone por obra. El capítulo de Hebreos continúa con un consejo, Hebreos 10 del 35 al 39. La gracia y la fe te van a ayudar a perseverar hasta el final. Dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque no es necesaria, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún por un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará al Señor, y no agradará mi alma. Pero vosotros no sois de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Por qué el Señor habla de la preservación del alma? Porque lo que está en juego aquí no es cuánto dinero tienes en el banco, ni cuántos bienes, ni qué tanto tienes o no tienes. No es una cosa de la tierra. Es que lo que está en juego es el alma. Lo que está en juego es que Satanás quiere tu alma y Dios también. Y hay una lucha por quién domina. Entonces el Señor dice, persevera en la fe, entendiendo que esto que ves ahora va a pasar, que Dios no va a tardar, que va a ser pronto, que Él va a venir. No te dejes llevar por los ojos, porque el justo, que ha sido justificado, eso significa justo, por la gracia, vive por la fe. Por eso la oración y la gracia están juntas, unidas en la fe, para producir algo. Por eso es que les decía que siempre que hablamos de oración, decía, ore con fe, pida con fe. ¿Por qué la fe? Porque la fe unida a la gracia me van a llevar a perseverar y a manifestar lo que Dios quiere. No viva por lo que ven sus ojos. Mire, usted puede estar hoy en la peor cárcel de su vida, en la situación más desdichada o más desgraciada de su vida, y en un chasquido, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor cambiarlo todo. A veces tomamos decisión con hambre. Decisiones con hambre porque estoy desesperado o desesperada porque Él no cambia mi situación. Y el diablo ahí aconsejando. Y el diablo ahí tratando de que te lleves, que vayas al pecado. Pero usted no sabe si está Dios a punto de hacer lo que le ha prometido. Dice que el que soporta la tentación viene una corona después. Entonces, ¿qué quiere la gracia? Mantente conmigo. Ten fe, persevera, espera, ten paciencia. Lo vamos a lograr. Eso quiere la gracia. Que tengas ánimo, aliento en ella. Si te sientes triste, ora. La Escritura dice, el que está afligido, haga oración. Y el que está alegre, cante alabanza. Me siento triste, oro. Pongo mi ansiedad sobre el Señor. Hago todo lo que pueda hacer desde el punto de vista espiritual para conseguir un resultado espiritual. Amén. Entonces, ¿cuáles son las afrentas a la gracia? Número 1, pecar deliberadamente. Voluntariamente, sabiendo que eso está mal, habiendo conocido a Dios. Número 2, caer en el sistema de las obras. Que voy a hacer cosas para merecerme esto. Tenga mucho cuidado porque eso es una afrenta al Espíritu de gracia. Porque gracia es inmerecido. ¿Cómo debo orar? ¿Como el publicano o como el fariseo? Porque el publicano sabía que el Señor podía ser propicio a su pecado, pero el fariseo creía que era porque él ayunaba y oraba, que el Señor se iba a mover a su favor. Entonces el sistema de las obras es un gran estorbo. Vamos a leer Gálatas del 5 en adelante.
5:3 en adelante dice, oh Gálatas insensatos. Quiero que sepan que Pablo le está hablando a los Gálatas que él había formado en el Espíritu. Ellos habían conocido al Señor en el Espíritu, los dones, y sabían cómo se movía el Espíritu Santo. Y Pablo comienza diciendo, Gálatas insensatos. ¿Qué significa insensato? Lo vimos en la prédica de la sabiduría. Una persona que no está poniendo por obra lo que Dios dice, lo que ha aprendido, tienen conocimiento, pero no lo aplican. Y lo primero que Pablo dice en exclamación es, Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó para no obedecer la verdad? Fascinar es como encantamiento. ¿Quién los encantó? ¿Quién los fascinó? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente, no con duda, ellos conocían claramente a Jesús, entre vosotros como crucificado. Ellos ya sabían que Cristo había pagado un precio en la cruz. Sabían todo esto los Gálatas. Esto solo quiero saber de vosotros. Y les pregunta Pablo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Le preguntó Pablo a los Gálatas. ¿Fue por la fe en Cristo crucificado que recibiste el Espíritu o por la ley, que significa las obras? ¿Tan necios sois, dice Pablo? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo no le está hablando a los inconversos. Entonces, esto quiere decir que cualquier persona que ha conocido a Cristo puede caer en la obra de la ley. Le voy a decir cómo es que esto se gesta. Usted es un pecador, no conoce al Señor, no conoce su palabra, no tiene ningún conocimiento de Dios. Y un día alguien le habló de Jesús. Usted viene usualmente llorando, triste, roto, lleno de dolor. Y alguien le habla de Jesucristo, le dice, Jesús te ama, Jesús es el Hijo de Dios, fue crucificado por ti, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, Él te perdona y viene el Espíritu Santo sobre Él y lo limpia, lo ayuda, lo restaura. Y usted comienza a caminar con el Señor y empieza a leer la Biblia y va a los encuentros y se bautiza y el Espíritu Santo se comienza a avivar dentro de usted y comienza a caminar en obediencia. ¿Y sabe qué pasa? Cuando se aprende 3 versículos bíblicos, se vuelve un fariseo, porque ahora el que está pecando, usted dice, ay, ¿cómo es posible que la gente haga eso? ¿Cómo es posible que esa persona haga esto y aquello? Y usted no se acuerda cómo actuaba. El Señor dice, no me afrentes a los de Egipto. Recuerda que tú también eras un esclavo en Egipto. Entonces, ¿sabe qué pasa? Que cuando nos aprendemos la escritura, comenzamos a hacer cosas y me comienzo a creer que fueron esas cosas las que me llevaron hasta aquí. Perdóneme, fue el Espíritu de Dios en usted. Fue la gracia de Dios sobre usted. Y esto es lo que le pasó a los Gálatas. Por eso Pablo le dice, ¿qué? Necios, insensatos, ¿qué les pasa? ¿Quién los engañó con esto? Habiendo comenzado por el Espíritu, por la fe en Cristo, ahora me vas a decir que es porque tú cumples la ley. ¿Quién te engañó con esa mentira? Y esto, usted no se imagina lo popular que es en el pueblo de Dios. Aprenderse 3 versículos bíblicos y señalar al otro, pero no solo eso, sino lo que usted cree como el fariseo, que él creía que porque ayunaba y oraba, o como el joven rico, que él había cumplido la ley y le decía al maestro, yo cumplí la ley, yo hago esto, y él creía que la gracia en él era porque él hacía cosas, era porque él hacía obras. Entonces, esta mentalidad es un engaño del diablo y usted ve que hay gente que quiere hacer de todo en la iglesia. Algunos por agradecimiento, porque la Biblia dice al que mucho se le perdona, mucho ama. El que entendió que Dios lo sanó y lo restauró quiere que otros conozcan y esa es su euforia para ayudar, pero hay otros que piensan que es que si yo ayudo Dios me va a dar cosas. Equivocación total.
porque la gracia es altísima, mucho más que la ley. Por eso dice la Escritura, cayó de la gracia, porque aquí está la ley y aquí está la gracia. La gracia tiene un estándar altísimo que nadie puede cumplir, ni siquiera puedes cumplir la ley, menos vas a poder cumplir la gracia. La gracia es más alta que la ley. Entonces no puedo hacer nada, humanamente hablando, para acceder a ella o creer que la merezco. Y eso es afrentar el espíritu de gracia. Entonces hay dos tipos de afrenta. La que es voluntaria, donde sé que estoy pecando como tal, y la que es donde yo me creí que el Señor se movió a mi favor porque yo ayuné, porque yo oré, porque yo le regalé algo a alguien o porque serví en el encuentro de mujeres, qué sé yo, cualquier cosa que usted crea que hizo y que por eso Dios se manifestó a su vida, es una afrenta al Espíritu de gracia. Es decirle a Jesús, yo no te necesito porque yo ayudé aquí, yo hice. ¿Dónde está la jactancia de las obras, dice el Señor? Si no es un don de Dios. Amén. Gálatas 5:2. Los Gálatas querían volver a la esclavitud. Ellos ya sabían que las obras de la ley no eran la forma de acceder a Dios. Y dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. ¿Por qué le dice la circuncisión? Porque era la forma de entrar en el pacto en el Antiguo Testamento. Y los Gálatas querían llevarse por esos procedimientos judíos. Y él le dice, si tú te circuncidas, de nada te aprovecha Cristo. O sea, Cristo no murió por ti entonces, porque aunque Él estuviese ahí para ti, si tú estás creyendo que es por la circuncisión, de nada te aprovechó. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos sacrificios se hicieron para siempre por el pecado? Uno. Un solo sacrificio. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quién dio la ofrenda? Jesús. ¿Cuántas ofrendas fueron dadas? Una. ¿Cuántas ofrendas se necesitarán para siempre por la eternidad para ser santificados? Una. ¿Quién la dio? Cristo, y ya está hecha. Cada vez que yo necesite algo del cielo, tengo que recordar cuando estoy orando que Cristo es el que está en el medio por mí. Que cuando viene la manifestación del pecado y yo oro arrepentimiento, la gracia se para en el medio y dice, no le cobres porque yo pagué. Yo pagué el precio, no lo toques, dale gracia, dale favor. Ayúdalo, socórrelo, súplelo. Eso es lo que le dice Jesús a su Padre cuando usted ora entre el espíritu de oración, declarando los preceptos, que ya fue lo que vimos la semana pasada, declare la palabra, pero tenga una actitud de gracia y entienda cómo me voy a presentar delante del trono. Justificado por la fe, por Cristo, por su gracia, por su sacrificio, su única ofrenda. No hay nada que usted pueda poner sobre el altar, y esto se los digo con las semillas financieras en el reino, para que Dios se mueva a su favor. No importa lo que usted le predique, no es bíblico una sola ofrenda por el pecado. Usted puede dar por agradecimiento, porque Dios ha hecho cosas, porque quiere expandir el reino, por la razón que usted quiera, pero no para que Dios haga. Amén. Afrentar el espíritu de gracia es burlarse de Jesús, de su sacrificio, es despreciar lo que Él hizo por ti. Deuteronomio 5:9 dice, no te inclinarás a ellas ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjense esa palabra ahora, inclinar. Cuando vimos la definición de gracia y nos dimos cuenta que el alto y sublime se inclina
contra el menos favorecido para ayudarlo, y entonces yo me inclino delante del Dios falso. ¿Qué estoy haciendo? Afrentando el Espíritu de gracia. Porque Dios se inclina por mí y yo me inclino por el diablo. Cuando yo hago algo que no sea lo que está escrito de Dios para mí, yo me postré delante de Satanás. Me le arrodillé al diablo porque comprometí la verdad. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros nos inclinamos a lo malo, a los ídolos, a todo lo que Satanás quiere, nos convertimos en un traidor del sacrificio del Señor. Como traicionar a aquel que te ayudó, el que murió por ti. ¿Usted ha visto alguna persona que lo haya ayudado muchas veces en su vida y después apareció el que nunca ha movido ni un dedo por ti? Y ven las personas irse tras ese. Eso es como un traidor de la gracia. Pero si yo te ayudé, ¿por qué favoreces al otro? Y además el otro es malo. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Yo me incliné por ti, yo era Dios, yo estaba en el cielo. No tenía necesidades. Lo hice para ayudarte, para favorecerte. El alto se inclinó para ayudarte. Y tú te le inclinas al diablo, que es malo, que aborrece tu alma, que quiere destruirte. Eso es una persona desgraciada. Es una persona que no conoce el concepto de la gracia. Y nos convertimos en eso cuando afrentamos el Espíritu de gracia. ¿Por qué no ser bien con el Señor, recíprocos con su amor, si Él nos ha amado? Miren lo que dice la Escritura ahora. Cuando entendemos la definición de este verso y de la definición de la gracia y vemos que significa que el alto se inclinó para favorecer, como la analogía del cielo cuando el atardecer está cayendo que se inclina, entendemos lo que significa arrodillársele a alguien. También entendemos cómo se ora arrodillado y postrado. ¿Por qué? Porque Dios es el alto y sublime. Hay una persona que un día me preguntó por qué había que orar arrodillado. A ella eso no le parecía bien. Ella no conocía al Señor y era una pregunta legítima de alguien que no tiene idea, pero es porque no conoce la palabra de Dios ni tiene idea quién es Dios. Hoy en día, para la gloria de Dios, ella siempre ora postrada, ya es una persona con muchos años convertida, pero se preguntaba eso, ¿por qué hay que orar arrodillado? Le parecía como indigno, porque estamos hablando del creador del cielo y la tierra. Miren Deuteronomio 8:19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos y les sirvieras a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, de cierto os digo, perecerás. La expectación de juicio. El Señor no quiere que esto pase, pero Él te está advirtiendo. Y ya entendimos por qué en los versos anteriores. Dice, es que si lo haces, si te inclinas a otros dejando al Dios vivo, te va a ir mal. Porque Satanás es más traidor todavía que nosotros muchas veces. Él te hace hacer cosas para después burlarse de ti, para después humillarte. Él te hace pecar para después decirle a Dios, mira tu creación dónde está. Y a nosotros mismos nos hace eso. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en alguien que es imposible de confiar? ¿Cómo nos vamos a postrar? El Señor dice, si haces esto y te inclinas a Él, entonces vas a perecer. No porque Dios lo haga, sino porque Él te lo está advirtiendo, vas a perecer. Te va a ir mal. La gente usa a Jesús sin pacto, sin compromiso, solo cuando lo necesita. Y después que el Señor muchas veces le resuelve las cosas, lo deja. Miren, cuando a mí me piden una consejería, le voy a decir una cosa, si esa persona no se congrega, no tiene un pacto con Dios, no tiene un compromiso, difícilmente yo lo atiendo. Le voy a decir por qué. Porque el diablo es experto en desgastar los demás, en hacer 1000 preguntas para no cumplirlas. Si ni siquiera tiene un compromiso con Dios, menos lo va a tener con lo que tú le enseñes. No lo va a hacer. Entonces,
hay que dejarlo. Y el espíritu cuando se contrista hace lo mismo. Llega un momento donde él te deja. Los entregó a pasiones reprobadas. La conciencia se entenebreció, donde él se mueve en la conciencia y donde él habla. Llegó un momento donde él te dejó que tú hagas lo que quieras. Entonces a veces las personas no entienden eso, por qué Dios actúa así o por qué los pastores actuamos así. Porque nosotros entendemos que Dios no es un bombero que viene a apagar el fuego cuando tú te estás quemando, aunque podría porque Él es Dios. Sin embargo, Él quiere tener un pacto contigo, un compromiso contigo, donde tú eres por Él y Él es por ti. No es solamente cuando necesitas, cuando no tienes comida, cuando te dejó el novio, la novia, cuando te divorciaste. No, es toda tu vida entendiendo quién es Dios y quién eres tú. Esa necesidad diaria para siempre. Esto no es una moda. Ser cristiano no es una moda. Me convertí al cristianismo para ir a los congresos y vestirme bonita y postear la foto. No, es un pacto eterno para siempre. Una necesidad humana que no se acaba. Aunque Dios te cumpla la petición que tienes hoy, la petición que arde en ti cada día, mañana vas a tener otra. Es como el hambre, siempre va a estar ahí. Entonces usted tiene que entender que hay un pacto con Dios, donde tú eres por Él y Él es por ti. No ser como un traidor. Solo cuando te necesito. ¿Han visto esas personas que te llaman solo cuando necesitan? Que cuando tú ves la llamada dices, ¿qué querrá? ¿Qué necesita? Porque no quiere tener una relación conmigo. Solo me llama cuando necesita algo. Yo creo que así sería el Espíritu Santo. ¡Ay, se arrodilló fulanita! ¿Ja? ¿Qué es lo que va a pedir aquí? Y los ángeles ahí todos riéndose. ¿Por qué? Porque fulanita nunca viene por aquí, por el trono de la gracia. Ah, pero cuando aparece porque así se sentirá de mal. Y así hay gente, así como se relacionan con nosotros, se relacionan con Dios. Son unos interesados solamente cuando yo quiero algo. Y el Señor quiere que tú entiendas que vivir en su fuente eterna es lo que te da felicidad para siempre. No es una petición, es una relación eterna. Amén. Ahora viendo esto, vamos a entender por qué el salmista oraba de esta manera. Les voy a dar 4 oraciones de una línea, pero ahora sí vamos a entender esto. Recuerden que estamos viendo oración unida a la gracia para producir un efecto en la vida humana. Dice Salmo 144:5. Oh Jehová, es una oración, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. ¿Por qué el salmista le está pidiendo al Señor esto? Porque la gracia, por definición, significa que el alto se inclina a ti en favor. Lo vimos en la definición. Entonces dice, el salmista, con una comprensión absoluta de saber orar, no va a pedir un disparate. Le está diciendo, oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Es una forma de pedir ayuda tremenda. ¿De dónde viene el socorro del ser humano? Del que creó los cielos y la tierra. Él está pidiendo gracia en su oración. Ahí lo entendemos cuando vemos qué significa la gracia. Pero vamos a ver otros. Salmo 88:2 dice, llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Recuerden que oración es súplica, ruego, plegaria, petición, lo mismo que significa gracia en el hebreo. Y entonces él dice que mi oración llegue hasta tu presencia y que tú inclines tu oído, como cuando un niño le pide a algún adulto. ¿Qué hace uno? Uno se agacha. Si es muy chiquito, uno se agacha para escuchar lo que te está diciendo. ¿Por qué ustedes creen que eso es así? ¿Por qué ustedes creen que todo en la palabra es intencional? Y ¿saben algo? Hay gente que dice, pastora, ore usted porque Dios usted la oye. O no, la Biblia dice, aunque Dios es grande, no desestima a nadie. Cada uno puede orar. Él no desestima a nadie, porque igual como un niño, si es muy grande, si es una persona adolescente, pues él hablará mejor y sabrá expresar mejor lo que necesita. Pero si es un niño pequeñito, usted igual, en lo que medio entendió, ya sabe lo que quiere. Y a ese nivel usted le resuelve. Y si es la mamá que dice 2 disparates ahí, la mamá dice, quiere agua y quiere la sábana.
Y la mamá entiende lo que él dijo. ¿Por qué? Así es Dios. Dios no te va a pedir una oración magistral, Él te va enseñando. Pero aunque tú ores con lo que tú sabes, como Él es grande, Él no desestima a nadie. Él sabe hasta dónde tú sabes. ¿Entienden? Pero aquí el salmista ya tiene una comprensión más tremenda y le está diciendo, inclina tu oído a mi clamor. Recuerden que oración es súplica, petición, ruego. Para que el Señor haga así, como un papá con un niño, para escuchar qué es lo que necesita. Dice Salmos 86:1, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Miren la forma de él pedir. Señor, inclínalo. ¿Pero por qué? Por Cristo. Por Cristo es que podemos pedirle a Dios que haga eso. Porque imagínense qué tal uno pedirle al Dios del cielo que se incline. Pero por Cristo podemos hacer eso. Salmo 102:2 dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme en el día que yo te invoque. Miren cómo ora el salmista. Porque él sabe que Dios hace eso. Salmo 71:2, socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. ¿Entienden ahora por qué el salmista pide eso? ¿Qué le está pidiendo a Dios? Gracias. Y aquí parece que le respondió en el 116:2. Porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto le invocaré todos los días. Parece que estos son salmos de 80, 70, pero en el 116 parece que el Señor le respondió. Porque Él está celebrando, Él está contento y Él dice, porque tú inclinaste tu oído a mí, a ayudarme, a socorrerme, a librarme, por eso yo te voy a invocar todos los días. Estaba agradecido de lo que Dios había hecho. Ahora, ¿recuerdan nuestro amigo Job? Job se hace una pregunta referente a esto. Recuerdan que Job tenía una angustia, una agonía tremenda y él no sabía cómo salir de ahí. No entendía cómo orar, qué estaba pasando, por qué la vida le cambió así. Y Job dice en el 38:37, ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, un odre donde está el vino, como cuando viene la lluvia que está pesado, dice, y los odres de los cielos, ¿quién los hará inclinar? Imagínense por qué él oraba eso. O sea, ¿quién me diera que el Dios del cielo se inclinara para responderme, para socorrerme, para ayudarme? Pero él lo está haciendo como una pregunta. ¿Y ustedes quieren saber quién los hará inclinar? Aunque ya se lo deben imaginar. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Quién hace inclinar los cielos a nuestro favor? Jesús. Él es el que le responde a Job esta pregunta. Porque saben que él inclinó su cabeza, se dejó destruir su cuerpo. ¿Para qué? Para que el cielo le respondiera cuando usted lo invocare. Jesús hace inclinar su Padre a su favor. Cada vez que usted pide algo al Padre, el sacrificio está sobre el trono. Y Dios se inclina porque un día Jesús inclinó su cabeza, dejándose lacerar, partir, matar. Filipenses 2, del 6 al 8. Esto se llama la humillación y la exaltación de Dios. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condenación de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fíjense lo que Dios hizo. Recuerdan que la definición dice
como quien se inclina a un inferior. Él era rey, él era Dios, y él se humilló, se inclinó. ¿Para qué? Para que tú tuvieses perdón de pecado, para que tú tuvieses gracia. Él se dejó matar y lacerar para que a ti no te cobren. Entonces, cuando tú vas contra eso, tú lo afrentas, tú lo privas de la posibilidad de ayudarte. Él quiere ayudarte y tú le dices no, no, porque no estás acostumbrado a recibir, porque nadie nunca te ha dado nada. No te gusta pedir favores, no te gusta recibir, porque cuando a uno le hacen un favor, ¿cómo responde uno? Gracias. Y si no, nadie nunca me ha dado nada, no sé cómo es esto. No quiero decir gracias, no quiero, no estoy acostumbrado, me siento incómodo. Así lo llevo a Jesús. Él quiere ayudarte, Él quiere hacer por ti y tú no lo dejas. Él quiere que el cielo se incline. Para eso pagó ese precio. Se humilló a sí mismo. El que estaba arriba por un inferior, por nosotros. Sufrió el vituperio, la humillación, la burla, el maltrato, para que tú y yo pudiéramos tener gracia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para orar, para darle gracias a Dios por este sacrificio, por este espíritu de gracia, que es una manifestación del amor, de la bondad de Dios a nuestras vidas y que nos lleva a una comunión más profunda con el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, te damos gracias por Jesucristo, te damos gracias porque hoy una porción de amor hacia Jesús ha sido depositada, Señor, en nuestro corazón. Te damos gracias porque tú lo enviaste, porque a ti te plació darnos el don de Dios a la humanidad, pero también te damos gracias a ti, Jesús, porque fuiste obediente hasta la muerte, porque hiciste lo más grande que nadie nunca podrá hacer por nosotros. Te damos gracias, Jesucristo, porque aunque no fue fácil, te entregaste por nosotros en obediencia. Y es por ti que podemos acceder al trono de la gracia. Te pedimos, Dios del cielo, que tú derrames el espíritu de gracia sobre cada uno de los que estamos aquí, Señor, y de los que nos están escuchando. Te pedimos que el don de Dios manifestado en gracia venga dentro de nuestros corazones como la esperanza de gloria, Señor, que eres tú, Jesucristo, dentro de nosotros. Te pedimos perdón por pecar una y otra vez de manera deliberada, aún conociendo ya tu palabra. Te pedimos perdón por nuestra ignorancia, Señor, porque muchas veces ella nos lleva a declarar cosas que no entendemos, que no sabemos. Pero hoy te queremos pedir, Señor, por medio de Cristo, de su sacrificio, de su sangre preciosa y valiosa, a la cual no vituperamos, ni humillamos, ni pisoteamos. Te pedimos, Señor, que tú inclines tu oído a cada una de las peticiones que tenemos, Señor, guardadas, profundas dentro de nuestro corazón. Inclina tu oído, Señor, por medio de Cristo, por su sacrificio. Respóndenos, Señor, socórrenos, libéranos, ayúdanos, Señor, y ayúdanos también en nuestra fe, que crezca la fe en nosotros, Señor, y unidos al espíritu de oración, ayúdanos a conquistar montes, Señor, ayúdanos a conquistar todas aquellas cosas que están escritas en tu libro acerca de cada uno de nosotros. No nos dejes irnos de esta tierra, Señor, sin completar todas aquellas asignaciones que tú tienes para nosotros, Señor. Quita, Padre, todas las distracciones en el nombre de Jesús. Todas aquellas cosas que no son tuyas, Señor, para poner los ojos en lo valioso, en lo de arriba, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo y te damos gracias, Señor, porque podemos venir confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que por medio de Cristo hemos sido lavados, limpiados, perdonados y que también, Señor, tenemos toda tu complacencia a nuestro favor. Oramos en el nombre de Jesús y te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor. Amén y amén.